Hablar de Great Pretender o El Gran Farsante en español es algo cuanto menos bonito, puesto que la serie como tal es algo demasiado bello, tanto sus fondos, su estética, sus personajes, las interacciones que estos tienen entre sí y sobre todo la música, puesto que incluso tienen un ending cantado por el mismísimo Freddie Mercury, solo que con gatos. Sin embargo, en este canal no nos centramos en el apartado estético o filmográfico ni en su apartado musical, puesto que no tenemos conocimientos básicos del tema. Así que bonito es lo más científico que puedo darles. Aquí hacemos sociología y nos centramos en analizar el mensaje, los conceptos y las categorías sociales que la serie maneja desde sus diferentes elementos. Entonces tenemos que preguntarnos qué puede ofrecer esta serie. La verdad es que Great Pretender es una serie que brilla por su simpleza, pues es una serie con una trama muy sencilla, pues es el típico grupo de estafadores que hacen grandes y multimillonarios robos y para eso acuden a todo un conjunto de situaciones y elementos complejos. En síntesis, es una serie donde el suspenso es la pieza que no solo te engancha, sino que a su vez hace mover la trama en todo momento. Aún así, el hecho de que sea una trama sencilla y sin tanta profundidad como lo puede llegar a ser, por ejemplo, Psycho Pass, no significa que no sea una serie sumamente trabajada, que denota una enorme cantidad de aprecio y de esfuerzo por sus creadores y por el equipo de trabajo. Ya que estamos hablando de esfuerzo, es buen momento para relacionar esta serie al tema del video, la, entre comillas, adecuada generación de riqueza. Verán, durante toda la serie, a lo largo de sus dos temporadas, esta trata de indagar en la cuestión de un trabajo moralmente aceptado y uno que no. Es decir, que la serie trata de establecer por medio de sus personajes el discurso de cómo debe ser no solo el buen laboral, sino también el buen vivir con base a ese trabajo. Y es aquí cuando tenemos que presentar al invitado de este video, Max Weber, el tercer clásico de la sociología junto con Durkheim y Marx. Como lo mencioné en el video anterior, en donde indago un poco acerca de la ciencia capitalista y el desarrollo científico en la modernidad, los clásicos de la sociología buscaban estudiar un fenómeno tan novedoso como lo era la modernidad para ese entonces. Durkheim, cariñosamente conocido como el anacrónico, estudiaba el qué nos diferencia de las sociedades premodernas y cómo los imaginarios sociales se transforman y juegan un papel en el nuevo orden mundial. Marx, el conflictivo, por el otro lado, estudiaba cómo era el fenómeno social de la modernidad con base al modelo de producción y las desigualdades y contradicciones que éste generaba. Y por último, Weber, el mentalidad de tiburón, que buscó en su obra más famosa y en la que vamos a indagar hoy, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, el cómo surgió dicha forma de producción a raíz de algo no tan material, sino más bien simbólico y espiritual como lo es la religiosidad. Así que sin más, empecemos. Cabe recordar que vamos a abarcar las dos temporadas, así que obviamente habrá uno que otro spoiler. De igual manera, trataré de no centrar el video tanto en los golpes y en los giros de trama, sino en la caracterización y en los mensajes de la obra, para que ustedes puedan verla más adelante sin perder la gracia, y además bajo una lupa un poquito más sociológica. Capítulo 1. Edamura Makoto y los principios de la ética protestante. Cuando se nos presenta al protagonista de la obra, Makoto, es en la forma de un estafador, que junto con su anciano compañero hacen pequeñas estafas para poder ganarse la vida. Entendemos que al menos Makoto tiene un estilo de vida humilde, y que sus estafas no son la gran cosa, puesto que viven arriendo en un pequeño apartamento de un barrio humilde en Japón. Ya desde la premisa podemos ir encontrando pequeñas referencias a las obras de Weber. Lo primero es ver a Makoto como un hombre profesional, es decir, un humano que solo encuentra el sentido de su vida por medio del trabajo. Pero no hay que entender trabajo en Weber como lo solemos entender en Marx. Marx, cuando se refiere a trabajo, usualmente lo hace para referirse al esfuerzo y al tiempo que decide vender el obrero en general para que el burgués use su fuerza y genere mercancías, es decir, ganancias. Así que Marx entiende el trabajo o lo usa como un componente de clase. Weber, por el contrario, entiende al trabajo como la manifestación de lo que denomina el ascetismo profesional intramundano, que no es otra cosa sino su profesión. Entonces, veremos que Makoto no encuentra su satisfacción y su sentido simplemente con vender su fuerza de trabajo al mejor postor, sino que es meramente siendo un estafador que éste se siente realizado, puesto que esa es su vocación. En la obra de Weber, nosotros encontramos que esto es un producto del capitalismo, quien nos interioriza tanto la cultura del profesionalismo y de la vocación
que ya solo nos sentimos cómodos si estamos haciendo algo productivo. Pero entonces, cabe preguntarnos de dónde surge esa necesidad de elaborar constantemente. Weber plantea que del protestantismo. Verán, algo que él descubre y que es la razón de la existencia de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, es precisamente el hecho de que los países occidentales han logrado un avanzado grado no solo de capitalismo, sino de racionalismo que los demás. Pero a Weber le resulta aún más curioso observar que países como Inglaterra, Alemania o Estados Unidos tienen un grado más alto que los demás países occidentales. Entonces, presenta la hipótesis de que esto se debe gracias al protestantismo, la religión dominante en dichas zonas, pero más específicamente a su ética, a su ideología, a su cosmovisión, o en una palabra más simple, a su cultura. No soy teólogo ni protestante, así que me limitaré a explicar más o menos lo que yo entendía acerca del protestantismo en la obra de Weber. Espero no ofender a los protestantes o desinformar a los demás, y también cabe recordar que la versión de protestante que se toma en esta obra no es la de los distintos grupos protestantes del 2020, ni siquiera la de 1920, sino la del siglo XVI y XVII. Entonces es muy posible que tanto la ética como su cultura hayan cambiado. Weber plantea que para los protestantes la salvación es algo ya predestinado, incluso desde antes de que nazcas, pero no es para todo el mundo. Esto debido a que como Dios lo sabe todo, sabe qué vas a hacer en tu vida, y por ende sabe si irás al cielo o al infierno, lo cual significa que ya todo está escrito. Por otro lado, a diferencia del catolicismo, los protestantes no creen que con sus méritos pueden ganarse la salvación, puesto que sería muy insulso creer que los actos de un simple humano pueden afectar o modificar el veredicto de un ser omnisapiente. Entonces, ¿cómo saber si eres un elegido o no? No se puede. Básicamente, es una duda con la que tendrás que lidiar toda tu vida. Y de hecho, Weber menciona que eso terminará por generar un marcado individualismo dentro de la mentalidad protestante, pues el hombre se va a sentir solo y se va a sentir abandonado a su suerte. Y esto es algo que poéticamente vemos retratado en Makoto, pues antes de unirse al grupo de estafadores, realmente no tenía a nadie más que a su compañero de asaltos. Su madre había muerto y su padre, bueno, más tarde hablaremos de él. La única forma de saber si tienes o no la gracia de Dios es viviendo, actuando, pero actuando según la voluntad de Dios. Lo que quiere decir Weber es que Dios manda a los hombres al mundo para transformarlo, algo que irónicamente va en línea con el tipo de hombre que plantea Marx es el ser humano, un tool making, según su cosmovisión. Entonces, observamos que para el protestantismo las personas que más trabajan y producen son las que más gracia de Dios experimentan o poseen. Y de esta manera, si lo viéramos desde una manera meramente racional, donde la palabra de alguna deidad no contara, veríamos que entonces todos los protestantes trabajarían tanto como pudieran para autoengañarse y creer que tienen la gracia de Dios. Eso nos da como resultado comunidades con una mentalidad productivista, donde mientras más riqueza se genere mejor, no tanto por su prestigio social o por su ambición material, sino porque significa que se han esforzado para complacer a Dios. Sí, efectivamente, la ética protestante es la culpable de que la expresión el pobre es pobre porque quiere exista. Pero así como se genera bastante riqueza, los protestantes deben pasar por otra prueba, no ceder a la tentación de los excesos, del consumo irracional, de la usura y de la avaricia monetaria, precisamente porque se cree que solo cuando se es pobre se está dispuesto a servir a la gracia de Dios. Y de esta manera, aunque se genere mucha riqueza, los protestantes también se deben mantener lo más humildes que puedan. Esto lo evidenciamos con Makoto de igual manera, pues incluso más adelante en la serie, cuando gana millones y millones de euros, sigue viviendo en ese pequeño apartamento, sigue pagando arriendo y sigue sin caer en la tentación del consumo. Sigue siendo humilde, porque veremos que lo que éste siempre busca a lo largo de toda la serie es el poder vivir humildemente, es poder vivir a base de su propio esfuerzo. Pero, ¿por qué Makoto quiere este tipo de vida ascética si él no es protestante? Capítulo 2. Edamura Makoto y el capitalismo victorioso. Si bien Weber retrata a lo largo de su obra la ética protestante y cómo ésta construye las bases sociomorales del capitalismo,
Al final de su obra plantea que siempre se llega a un punto donde la espiritualidad protestante ya no es del todo compatible con las dinámicas capitalistas, por lo que se comienza a desligar y a prescindir de esta. Esto es lo que Weber llama capitalismo victorioso, uno donde éste ya no necesita de la religión, pues descansa ya en fundamentos mecánicos. Es decir, que ya dichas creencias se han interiorizado no solo en pequeñas comunidades, sino en toda la sociedad. ¿Significa esto que toda la sociedad se hizo protestante? No, simplemente que el funcionamiento del capitalismo planteado por Weber se basa en tomar las condiciones materiales y sociales que le permitieran sobrevivir, y con esto poco a poco se las apropiaba y las desligaba de su tribu social anterior. Ya saben, como el capitalismo rosa, pero con religiones. Podemos verlo como que ahora las instituciones sociales estaban empeñadas en enseñar los valores, principios y prácticas del capitalismo, al punto en que los individuos conciben estos como universales o legítimos. Mauricio Archila, por ejemplo, mencionaba que la tradición racional se aprendía más en los hogares que en los libros. Es decir, desde el grupo social primigenio que nosotros vamos a conocer, ya estamos expuestos al adoctrinamiento capitalista. Entonces, para entender cómo Makoto interioriza los valores ya no de su ética protestante, sino capitalista, tenemos que revisar su pasado y su contexto social. Lo único que nos muestran de su pasado es el modo en cómo se relaciona con sus padres. Por un lado, tenemos a su padre, un abogado importante que pasa poco tiempo en su hogar debido al trabajo, pero que pelea por la justicia y la honestidad, y cuyo eslogan es el siguiente. 常に正しくあること、世の中の役に立つこと、人から尊敬される人間であること。嫌だって。まあ、勉強より大事なものは道徳心だ。それも聞き飽きたよ。Y en ese sentido, vemos que para Makoto es válido y entendible que su padre ande fuera por mucho tiempo, puesto que lo ve dentro de una profesión honorable, mediante la cual trae el pan a su casa con su propio esfuerzo. A su vez, su padre le enseña que debe ser siempre alguien honesto y con principios, alguien humilde que contribuya al mundo. Dos cualidades muy importantes para la ética capitalista, pues Weber menciona por un lado que siempre hay que ser un trabajador no solo dedicado y humilde, sino también puntual y con honor. Menciona cómo aquel que tiene una deuda debe trabajar y demostrarle a su deudor que ha invertido bien en él, y a su vez debe devolver siempre cuanto pueda, pues debe ser considerado un hombre respetable, pero sobre todo confiable, es decir, un hombre agraciado. Pero también Weber indica que para los protestantes es algo muy importante que su actuar siempre sea un actuar social, que siempre se busque el bienestar de la comunidad, precisamente porque amar al prójimo y cuidar de él es también seguir la gracia de Dios. Y cabe resaltar que el padre le menciona que debe ser todo eso siempre, lo cual en relación con la ética protestante tiene lugar en cuanto a que se menciona que no puede, a diferencia de los católicos, hacer buenas obras de vez en cuando para representar o demostrar la gracia de Dios, sino que debe ser en todo momento, mientras que a su vez se combina eso con la lucha permanente de no caer en las tentaciones monetarias, de ser ahorrativo y de gastar solo lo necesario. Y esto es lo que va a conllevar a la sistematización de la vida, a planearla en cada momento, y es el por qué tendemos a tomar decisiones racionales en nuestra cotidianidad, o al menos son las que más peso les damos. Su padre también le dice que la moral es más importante que el estudio, lo que refleja el principio de humildad como máxima del protestantismo. Sin embargo, es hora de ver cómo aportó su madre a la asimilación en Makoto de la ética capitalista. Resulta que, en algún punto de su vida, Makoto y su madre se enteran de algo terrible. Su padre, el abogado que tanto había influido en él, es arrestado por tráfico de menores en China, razón por la cual su madre cae enferma. Antes de continuar, hay que mencionar esto, porque podemos entenderlo como que en algún punto la directriz principal de la ética protestante se vuelve la generación de riqueza como un fin en sí mismo, más que el principio de laborar y ser humilde para agraciar a Dios. Y esto es uno de los puntos de inflexión que necesita el capitalismo para llegar a ser victorioso. La moral y la humildad ya no importan si es que éstas se vuelven un obstáculo para la generación de ganancia. Hay que aparentar que se tienen, pero no hay que tenerlas. Debido a esto, se entiende que este suceso sea un fenómeno que genere un gran shock tanto en Makoto como en su madre, pues el padre, que había sido una figura de orgullo para su hijo,
gracias a que su riqueza se basaba en su esfuerzo honorable, ahora resulta algo social y moralmente negativo, como la esclavitud, el abuso y la explotación de menores. Ya no se actúa por el prójimo, sino que se explota a este, y eso desagrada totalmente a Diosito. Este hecho, junto con su madre en el hospital, genera en Makoto la necesidad de demostrarle que pese a su padre, ellos pueden tener una vida honrada y humilde fruto de sus propios esfuerzos, mientras que a su vez, recíprocamente, su madre se empeña en que su hijo sí tenga la buena vida que tuvo su padre, pero por los medios correctos. Y por esa manera es que su madre conserva y aprecia los muñequitos que le regala su hijo cada vez que la visita en el hospital, porque son símbolo de algo humilde que su hijo obtuvo con el poco ingreso que genera, pues este no es contratado debido en gran parte a unos antecedentes criminales de su pasado. Lo último que vemos que le dice a su hijo es lo siguiente. 大事なものって知ってる？それは許す心よ。私は幸せなの。今はそれでいいでしょ。 El perdón, la cualidad más asociada a Cristo, el que nos perdonó y se sacrificó por nosotros. La madre de Makoto muere, y su hijo no pudo nunca mostrarle que su máxima voluntad se cumplía, verlo con trabajo. Lo máximo que podía ofrecer era presentarse con su traje elegante, demostrando que al menos intentaba conseguirlo. Por eso su madre decía que era feliz. Eso genera en el protagonista el trauma de no poder cumplir con su voluntad, pero a su vez lo conduce por el camino de las estafas, pues entendía que para la ética capitalista no importaban los valores. La gente humilde muere, y la gente avariciosa y en cierto sentido maquiavélica se vuelve rica, sobrevive plácidamente. Makoto entonces decide volverse un estafador y no preocuparse nunca más por su honor o su humildad, sino que por el contrario comienza a tecnificar, sistematizar y racionalizar su profesión. Decide volverse el mejor estafador del mundo. Pero todo cambiaría cuando tras el primer golpe, este entiende que la vida de un estafador no es para él, y que siente que le está fallando a su madre tal como su padre lo hizo en su día. Todo este conflicto es parecido a la charla mágica que tiene Simba con Mufasa, donde le dice, este no eres tú. Olvidaste quién eres y así me olvidaste a mí. Ve en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Por lo que Makoto decide entonces retirarse de las estafas y que de ahora en adelante trabajaría para obtener una vida decente y humilde. Y lo primero que hace como buen protestante es ir a pagar su deuda, por lo que pide que lo arresten por robo. Después de su condena, veremos cómo, pese a que sigue cayendo en el mundo de las estafas, Makoto busca ganarse la vida con posiciones humildes, como lo pueden ser por ejemplo mecánico, cocinero, mensajero o vendedor, disfrutando plenamente de ser bueno en su trabajo y de gozar tanto de su bienestar económico como de su bienestar moral. Capítulo 3. Los estafados y el uso irracional de la riqueza. A lo largo de la serie nos encontramos con 4 golpes. El primero a un productor de Hollywood quien en realidad es un narcotraficante, el cual ha sobornado a toda la policía de la zona. El segundo es a 2 príncipes árabes, los cuales organizan cada año una carrera de aviones, pero que a su vez las arreglan siempre para que ganen sus competidores, al punto en donde cualquiera que intente desafiar el guión resulta teniendo un trágico accidente durante la carrera. Luego se enfrentan a un famoso corredor de subastas de arte en Inglaterra, el cual ha consolidado su fama y su fortuna a punta de falsificaciones que vendía como originales en cientos de miles de libras esterlinas y que utiliza a las personas para lucrarse a costa de ellas con engaños y manipulaciones. Y por último tenemos 2 grandes empresarios, uno de China y otra de Japón, los cuales usan su empresa como fachada para el tráfico y la subasta de menores. ¿Notan algún extraño patrón? Exacto. Todos los objetivos buscaban atacar a personas ricas cuyo éxito se derivara de actitudes negativas tanto social como moralmente. Son de alguna manera gente que han dejado que su fortuna se les suba a la cabeza y que en pos de recurrir a una mayor acumulación no les importa lastimar al prójimo. Esto nos demuestra perfectamente
cómo el mundo que se desliga de una ética protestante y adopta una ética capitalista comienza a ser dirigido o comandado por gente sin escrúpulos o valores algunos, pero sí con mucho poder. Por eso, Weber, a la hora de estudiar la ética protestante, establece como tipo ideal, como deber ser o como arquetipo al pequeño burgués, al emergente de la clase media y baja, puesto que son estos quienes realmente se ganan su riqueza con su propio esfuerzo y quienes paralelamente mantienen su estilo de vida humilde y sencillo, no como los grandes capitalistas que tanto Weber como Lutero aborrecían. Y es por eso que el capitalismo empieza a desligarse del puritanismo, la falta de valores y condiciones en cuanto a la generación de ganancia, pero también en la forma de gastar dicha ganancia. Verán, dentro de la ética protestante el consumo es algo negativo y que debe hacerse al mínimo, es decir, que para ser sencillo y humilde hay que ser ahorrativo. Pero con el tiempo, el capitalismo necesita volverse tan consumista como pueda para seguirse reproduciendo. Y para eso crea productos o rituales que solo aquellos con capital puedan acceder y que establece como deseados para toda la población, haciendo que la sociedad, o al menos las clases adineradas, tiendan más al hedonismo que al puritanismo. Pero entonces, ¿cómo deben los protestantes gastar su dinero? Weber menciona que no es que ellos deban convivir en la absoluta pobreza, sino que su misma religión les obliga a usar el dinero de manera racional, con base a la parábola de los dones, en donde aquel que invirtió el don de Dios es quien verdaderamente está dotado de su gracia, pues pudo devolverle más de lo que Dios le prestó. Y en ese sentido vamos a ver que Weber consideraba que el capitalismo se presentaba como un freno al consumo irracional del despilfarro de la clase feudal o de la monarquía, en donde no se pedía el no gastar el dinero, sino saber invertirlo, ponerlo primero a producir más dinero, pero segundo, a producir bienes para toda la comunidad. Y en ese sentido, observamos que los anteriores sujetos a los cuales les hicieron los golpes en la serie, si bien invertían su dinero en nuevas formas de ganancias, no otorgaban bienes algunos a su comunidad, sino que la perjudicaban, o al menos así lo pinta la serie. Bajo esta lógica, la serie presenta al grupo de los estafadores como agentes justicieros, que castigan a todos los que su poder monetario les ha impedido ver las connotaciones poco morales o legales de sus actos, y que como retribución social, estos deben perder sus beneficios económicos. Capítulo 4. Los estafadores y la justicia social. Dentro de los estafadores vamos a encontrar que los tres personajes principales sufren o reflejan de alguna manera los principios, efectos o contradicciones de la ética capitalista. Laurent, el líder del grupo y el que la serie presenta como el mejor estafador del mundo, desde pequeño quiso siempre ser diplomático para poder llevar a su madre de viaje por todo el mundo, como agradecimiento por haber cuidado de él y como recompensa por todo su esfuerzo duro y constante, pues a ella le tocaba manejar sola todo un bar. Sin embargo, se daría cuenta que su madre era una disléxica, cosa que aprovechó un timador para hacerla firmar unos contratos acerca de un préstamo. Al poco tiempo de darse cuenta del engaño, probablemente por el estrés, cayó enferma y murió, debido a que un capitalista, un ser ambicioso y sin escrúpulos, quiso aprovecharse de ella para generar más ganancia. Cynthia, la experta en seducción, es una actriz frustrada que trabajaba en una cafetería, donde conocería al amor de su vida, un pintor fracasado y pobre que tiene que comer frijoles enlatados todos los días para sobrevivir. Ambos vivían felices y cómodos en la pobreza, añorando un día poder cumplir sus sueños, hacer arte. Hasta que un día, un famoso tasador de arte descubre que el novio de Cynthia tiene talento para las falsificaciones, a lo que decide contratarlo para pintar obras de arte perdidas y hacerlas valer por oficiales. El dinero comienza a llegar por montones, pero Cynthia no cree que su novio esté vendiendo su arte. Obviamente sí su esfuerzo, pero no su obra, no algo suyo. Entonces vemos cómo él cae cada vez más en los excesos, la fama y la avaricia monetaria, hasta que Cynthia ya no es capaz de reconocerlo, pues todo atisbo de gentileza y humildad se habían perdido para siempre, y con ellas el hombre que amaba.
Por último, Abby, nacida en el Medio Oriente y es básicamente la que mejor habilidad física tiene, pues fue soldado en uno de los múltiples conflictos bélicos de la zona. Ella de pequeña quería ser bailarina, pero todo cambiaría cuando la ambición de una alianza internacional, principalmente fundada por y para potencias occidentales, mandaría sus fuerzas militares a bombardear ciudades. En uno de esos bombardeos sus padres morirían, razón por la cual Abby se enlista en el ejército, pero su batallón es rápidamente acribillado por las balas occidentales que se suponen venían a traer libertad, pero realmente buscaban succionar todo el petróleo para enriquecer sus bolsillos a costa de cientos y miles de familias destruidas. Como vieron, a todos los unen las mismas contradicciones que se producen en el capitalismo, gracias a su mentalidad o su espíritu, por lo que a ellos deciden tomar venganza, pero sin la necesidad de causarles daños físicos a sus victimarios, sino quitándoles aquello que les permitió violentarlos en primer lugar, su capital económico. De esta manera nos encontramos con un panorama algo raro, porque si bien estos logran venderse como una especie de antihéroes que buscan mejorar a la sociedad, no arrancan los problemas de raíz, sino que simplemente arrancan a las malas hierbas. Aún así logran impartir más beneficios a la gente vulnerada que los de la Casa de Papel, porque aunque ambas se pinten similares en la teoría, dos grupos de marginados superhabilidosos que buscan darle un duro golpe al sistema, logrando dañarle donde le duele, profanando su riqueza y quitándosela en la cara, los de la Casa de Papel realmente nunca, pero nunca en toda la serie, intentan buscar una verdadera retribución social. Solo buscan su beneficio personal. Así que dejen de compararlos con V de Vendetta porque no son ni parecidos. O sea, se tenía que decir y se dijo. No hay serie quizás más populista que La Casa de Papel, pero si quieren que indaguen esto más adelante, háganmelo saber. Sin embargo, encontramos que estos rebeldes están en contra de la acumulación actual de riqueza, aunque tampoco pueda decirse que estén en contra de la sociedad o del capitalismo, precisamente porque ellos terminan siendo multimillonarios a costa de los robos. Entonces, ¿cómo entender a estos sujetos? ¿Son realmente justicieros sociales o solo son otros populistas más como los Dalí? Pues desde la perspectiva de Weber, ni el profesor ni Loren dejan de ser capitalistas. Mejor dicho, ambos siguen empapados del espíritu capitalista. Pero, ¿cómo o por qué? Pues dentro de su obra, Weber mencionaba el hecho de cómo hay ciertos movimientos o ciertas luchas que si bien quieren derrocar al régimen capitalista actual, siguen empapados por la propia mentalidad capitalista, como por ejemplo la lucha que se realizaba en los siglos XV y XVI contra las grandes empresas mercantiles que tenían vastos monopolios, como por ejemplo en Inglaterra los monopolios de la navegación o de la invasión y explotación a ciertas zonas, como las Indias Orientales. O también menciona a Cromwell, una de las figuras más importantes para el desarrollo del capitalismo inglés, el cual estaba en contra de la acumulación de la riqueza en pocas manos, pues eso precisamente desfavorecía a la nación y, por ende, se convertía en una manera irracional de acumular a la riqueza. En ese sentido, encontramos que existen luchas en favor del capitalismo, pero entendiéndolas como una concentración racional de la riqueza en pro de una mejor inversión, puesto que Weber da a entender que las desigualdades sociales terminan siendo una mala inversión para cualquier Estado. Y con esta lógica tenemos que entender a los estafadores de Great Pretender como un grupo de capitalistas que buscan una retribución simbólica, aunque no tan material, hacia las víctimas de los abusos de un capitalismo irracional. Sin embargo, cabe decir que estos mismos también terminan cayendo en el capitalismo irracional, tratando de enfocar esa irracionalidad no a vulnerar a otros a costa de su ganancia, sino hablando en términos de exceso y despilfarro. Esto es algo que Weber denota tristemente, el que tarde o temprano todos los protestantes y todos los capitalistas terminan cayendo en el ciclo del consumismo y el lucro individual a costa de los demás. Capítulo 5. El objetivismo weberiano. Como pudieron ver, tanto la serie como los planteamientos de Weber son quizás algo débiles en cuanto a crítica se refiere, pues la primera no busca ni le interesa dar el mensaje de que la riqueza capitalista está mal,
sino que meramente el abuso de poder está mal, lo cual legitima el proceso de producción y acumulación explotador y desigual con tal de que no se traspase la moral protestante. Weber, por su parte, siempre trata de hacer que sus obras sean lo más objetivas y menos políticas que se pueda. Sin embargo, esto es solo una falacia, una cortina de humo, puesto que a su vez también se da el lujo en casi todas sus obras de atacar al marxismo, simplemente con palabras como arcaico o con una actitud despectiva, ignorando que eso de por sí ya es un juicio político plasmado en su obra. No digo entonces que las críticas al marxismo no sean permitidas, sino que simplemente Weber utiliza el discurso de la falsa objetividad para poder atacar tranquilamente al marxismo y fomentar el capitalismo, pues al fin y al cabo Weber es un pequeño burgués de la clase media alta. Lo más racional que puede hacer es desmeritar a las iniciativas anticapitalistas para generar riqueza. Por eso nosotros encontramos que su obra predilecta contiene poca crítica al sistema sociocultural que se esforzó en construir con base a la ética protestante. Weber se queda en describir qué hace la ética protestante y el por qué, pero no toma una postura crítica excepto una que otra vez. El problema con esto es que la objetividad que toma es realmente un mecanismo que invisibiliza las desigualdades y contradicciones que dicha ética genera con el paso del tiempo. Es más, gran parte de su obra se queda en explicar el surgimiento de los discursos teológicos que justifican la pobreza, pero no el cómo son aterrizados o materializados en sus contextos sociales. Sin embargo, que Weber sea del Partido Verde no quiere decir que su obra no fuera un gran aporte a la sociología y a la manera de entender a la sociedad, pues si bien Marx se enfoca en describir el proceso de explotación y las condiciones materiales, y Gramsci se enfoca en entender el peso que tiene la cultura capitalista y la necesidad de derrumbarla junto con lo material, es Weber quien se encarga de describir y explicar en qué consiste dicha cultura y dicha ideología. La intención del video, entonces, era que se cuestionaran el si realmente o cómo han asimilado la ética capitalista ustedes mismos, y que se cuestionen qué forma es legítima de generar ganancia y qué forma es legítima para castigar a los excesos. No obstante, también vemos que hay que entrecruzar paradigmas para no solo obtener una mejor comprensión de la sociedad, sino que también para poder orientar mejor nuestro propio campo de acción político. Porque en este canal creemos, a diferencia de Weber, que la sociología es y debe ser política, y que debe dar el paso a la transformación de la sociedad, porque si solo nos quedamos en la construcción de conocimiento objetivo, la sociología sería entonces solo una tertulia de ebrios plasmada en un diploma. Y bueno, este ha sido el tercer video del canal y con esto superamos la primera etapa, que sería como la introducción. Quería que los primeros 3 videos que subiera aquí estuvieran enfocados a los clásicos de la sociología, para de ahí empezar a irnos un poquito por las ramas. Entonces ya vieron por encima al anacrónico, al conflictivo y al mentalidad de tiburón. Así que podemos empezar con nuevos y diversos temas, en mayor o menor medida que con relación a la modernidad. Les recuerdo nuevamente que yo no espero darles un curso de sociología intensiva, sino simplemente pequeños abrebocas para que ustedes analicen la realidad bajo otros enfoques y puedan repensarse la manera en que viven o en que existen. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado y espero que los haya puesto a pensar. Espero que disfruten las fiestas, que hayan recibido regalitos, que hayan dado regalos racionales, que hayan dado un buen uso racional a su riqueza y que hayan invertido en sus familiares y amigos. Sin nada más que decir, Sebrit el sociólogo se despide.